Pues caray, lo estoy hablando con conocimiento de causa. Esto es real. Ahí está la historia, está consignada, tuve que irme a litigar, le gané al PAN precisamente el litigio, ¿sí? Pero perdí de 60 días de pre-campaña, perdí 50. Ya no tenía sentido pues contender. En otras palabras, habían logrado su objetivo, descarrilar. Y dime tú si se vale. Yo creo que también los mexicanos no somos vacas para que nos pongan obligadamente un sello con una marca de un partido político en el glúteo. A mí no me da la gana, porque te tienen que poner un sello de un partido político para poder ser candidato. Yo soy ser humano, soy mexicano, a mucha honra. Quiero profundamente a México y tengo ganas de ser candidato. ¿Podré o no podré? ¿O tendrán que ponerme un sello de un partido desprestigiado? Díganme ustedes. Yo no creo que tenga que ser así. Creo que tengo derecho y lo exijo. Como creo que debemos de exigirlo todos los mexicanos. ¿En qué tenemos que poner acentos ahorita, en estos momentos? Me preocuparía una cosa. Aquí tengo una nota periodística del Sol de Zacatecas, de una declaración de Leonardo Valdés Zurita, presidente del Instituto Federal Electoral, donde dijo que el caso Zacatecas, en el marco de candidaturas independientes para el proceso 2013, servirá como laboratorio en el país para la elección de las diputaciones federales en 2015. Pues déjenme decirles que la legislación de candidaturas independientes en Zacatecas es exactamente lo que no debe hacerse. Y déjenme explicarles por qué. Les doy datos muy concretos. ¿Saben ustedes cuánto pide el Estado de Zacatecas a un partido político para constituirse? Le pide el 1% del padrón de simpatizantes para que precisamente pueda constituirse como partido político. ¿Saben ustedes cuánto le pide a un candidato independiente para poderse postular? 5%. En otras palabras, se le piden más requisitos a un candidato independiente que para formar un partido político. ¿Se les hace a ustedes correcto eso? Pero no queda ahí. Nuestros gurús en Zacatecas, que están precisamente diseñando este laboratorio para el 2015 con la ayuda del señor Valdés Zurita, le están pidiendo a todo aquel candidato que aspira a candidato independiente a diputado el 15% de simpatizantes del padrón. Si vota el 50%, quiere decir que le están pidiendo el 30% de los votos. ¿Saben ustedes cuánto se le pide a un partido político para mantener su registro en Zacatecas? El 2,5% de los votos. Y a un candidato independiente que aspire a una diputación se le pide el 30% de los votos para poderse registrar. Ya quisiera un candidato para ganarlo. Estas son las aberraciones que se están cometiendo en Zacatecas. En otras palabras, nos están diciendo que va a haber candidaturas independientes, pero que te están poniendo requisitos para que tu derecho humano de participación política por la vía pasiva, entiendas, el ser votado, no lo puedas ejercer de manera efectiva. Y esto vuelve a ser el jueguito clásico de la partidocracia en este país, que somos especialistas en la simulación y en jugar al teólogo. Gracias, diputado Martínez. Sí, muchas gracias. Antes que nada quisiera pedirle respeto en sus calificativos, ingeniero. Yo puedo entender y puedo aceptar que en las instituciones haya todo tipo de personas, desde los más mentirosos, desde los lacayos, desde los tiranos hasta los sumisos y obedientes. Pero también le puedo decir, y me consta, porque conocí a su padre, que habemos en el Partido Acción Nacional gente con dignidad
que llevamos con orgullo los principios de doctrina del Partido Acción Nacional, y yo quisiera pedirle respeto para esas personas, que me parece y me consta, las hay en todos los partidos. Podemos no estar de acuerdo en muchas cosas, en muchas decisiones que se tomen al interior de los partidos políticos, pero me parece que en todos los partidos hay gente con principios que vive a cabalidad esos principios que profesa, y que algunos seguramente son víctimas de otros. Quiero pensar que sus adjetivos son precisamente para esos personajes, pero me parece que debemos respetar a las instituciones y a las personas que sí son congruentes en sus principios. No se lo ponga. No me lo pongo, pero defiendo a los que no tienen voz hoy. Y volviendo a la pregunta, porque creo que nos estamos desviando, ¿qué cosas habría que prevenir? ¿En qué debemos poner atención al regular esta figura nueva de las candidaturas independientes? A mí me parece que hay algunos puntos torales que debemos prevenir, y no solamente en la legislación, sino en las políticas públicas. Tenemos que ser sumamente audaces, tanto legisladores como gobiernos ejecutivos a todos los niveles, particularmente en el tema de la seguridad y prevención del delito, porque se puede correr el riesgo de, detrás de una aparente figura ciudadana, estarse cocinando verdaderas cuevas de delincuentes. No digo que esté pasando, digo que puede pasar, y que es un tema en el que tenemos que poner puntual atención para evitar que eso suceda. Y ya en el tema reglamentario, bueno, tenemos que regular en condiciones de equidad, para que no pase lo que usted está señalando en Zacatecas, de que se le pide mayor porcentaje a un ciudadano que a un partido político. Eso no es equidad, eso no es igualdad. Y aquí yo hago un compromiso público para que en el momento que hagamos la regulación tendremos que aterrizar elementos equitativos. No le podemos pedir, insisto, y lo digo recio y querido, y lo sostendré, no le podemos pedir más requisitos a un ciudadano que a un candidato independiente que a un ciudadano que se registre con un partido político. Gracias, perdón, y bueno, damos 2 minutos al ingeniero Gutiérrez para responder a lo que está diciendo el delegado de la Derecho de réplica se aprende evidentemente en la Cámara. Primero, fui claro, he sido crítico efectivamente de la partidocracia, he sido rudo en los adjetivos basado en lo que me consta, pero también hablé de que las familias hay de todo. Hay que cada quien se acomode. Si al señor le dolió algo, es problema de él, ¿sí? Yo insisto, nosotros estamos hablando claro, estamos hablando de frente, no estamos siendo irrespetuosos de nada ni de nadie. Es mi opinión, totalmente válida, independiente efectivamente de los partidos políticos, por eso puedo decir lo que me da la gana, y lo digo a mucho orgullo. Y estoy contando las anécdotas de lo que me consta. Esto es lo que yo he vivido, y creo que es necesario que los mexicanos lo sepan, porque ese partido que de repente se la da de muy decente, resulta que es el partido que también bloqueó la participación de los ciudadanos, como pongo el ejemplo vivo, como lo sé de muchos otros. Y no me recuerdo de gente como el diputado presente que hayan salido al quite para defender mi derecho, y no porque fuera el mío en sí, sino porque era el derecho de los mexicanos a participar en política. Era un derecho de los mexicanos, no exclusivamente el de Manuel Quintero. Y no me recuerdo pues haberlos visto defender ese derecho de los mexicanos, pero no fuera a ser el presidente Calderón
se fueron a molestar. Repito. Bueno, una vez hecha la aclaración, cedemos el micrófono a nuestro participante. Muchas gracias. Me parece que los riesgos son varios, y cuando digo varios no aludo a muchos de los riesgos que de alguna forma se han venido diciendo en las últimas semanas o meses que se ha tratado el tema, porque digamos que algunos partidos políticos han salido a advertir de los riesgos, como lo que acaba de apuntar el diputado Apolinar en relación con la posibilidad o el riesgo de que la delincuencia utilice estas figuras para incursionar en política. Yo no alegra mucho de esto porque me parece que esos mismos riesgos existen sin las candidaturas ciudadanas, es decir, ese riesgo está presente también en relación con los candidatos de los partidos políticos. Si no, basta recordar algunos casos como por ejemplo el de Toscano en la Cámara de Diputados y todo lo demás que ustedes ya conocen porque es público. De tal forma que esto no vendría acompañado con la existencia de las candidaturas independientes. Los riesgos a los que aluden los partidos políticos en relación con las candidaturas ciudadanas ya existen con los propios partidos políticos. Yo el riesgo al que quiero aludir es el siguiente. Me voy a permitir expresar el calificativo de que uno de los riesgos que pueden existir en nuestro país es el de la balcanización electoral. Y me explico. Hace un mes y medio, la Suprema Corte resolvió una acción de inconstitucionalidad en relación con el estado de Zacatecas, una, y otra en relación con el estado de Quintana Roo. Los dos estados en donde hasta ahora, tengo conocimiento, se están poniendo ya en práctica, materialmente hablando, no solo a rango constitucional, sino a nivel ley electoral. En esos dos estados ya existe la figura regulada, reglamentada de la candidatura no independiente o ciudadanizada. Y el riesgo que se ve en relación con esto se da básicamente por lo que resuelve la Suprema Corte en esas acciones de inconstitucionalidad. Lo que resolvió la Corte, y me refiero concretamente al caso de Zacatecas, me parece que ya se tocó aquí en parte, pero yo me referiría al caso de Quintana Roo. Ahí la Suprema Corte declaró constitucionales la reglamentación que hizo en aquella entidad el Congreso en relación con la existencia de porcentajes que en algunos casos en realidad son incluso peores que el estado de Zacatecas, y un esquema distinto al estado de Zacatecas. En Zacatecas el candidato independiente que desea registrarse tiene que recabar una serie de firmas a través de copias de credencial elector, etcétera. No seré prolijo en referirme a todos los detalles procedimentales, pero solo como manera de ejemplo citaré. En el caso de Quintana Roo se exige, entre otras cosas, una especie de procedimiento en el cual cada candidato, después de una convocatoria que desee inscribirse como candidato independiente, debe enviar su registro y hacer una especie de precampaña hacia el exterior entre los ciudadanos. Y el número, el porcentaje de registros de ciudadanos está dado por el que cada ciudadano que convenza en la calle vaya al órgano electoral a depositar su firma y su credencial de elector y llenar un formato. Ustedes entenderán que si es difícil que una persona te dé su firma o te dé una copia de su credencial de elector, cuán difícil creen que sea convencer a una persona para que dedique horas de su jornada laboral, vaya a un órgano electoral, firme un formato de copia de sus datos. Bien, los porcentajes son incluso, debo decir, mayores que los del estado de Zacatecas. Y otra cosa que declaró constitucional la Corte es en relación con que, a diferencia de Zacatecas, en Quintana Roo solo puede haber un candidato independiente por cargo de elección, uno por cada cargo. Para eso se hace esa especie de eliminatoria entre todos los interesados para que obtenga más simpatizantes registrados, sea el que al final pueda obtener el registro como candidato independiente. ¿Qué quiero decir con todo este giro? Que a la Corte, al decir que eso es constitucional y que incluso en parte del texto de la sentencia refiere a la Corte que es legítimo que cada estado pueda legislar en los términos que considere convenientes en relación con las candidaturas independientes, eso quiere decir que podemos tener códigos electorales, leyes electorales con una regulación por entero distinta entre sí. La Corte declaró constitucional esos porcentajes, pero me parece que la sentencia es ayuna en señalar qué porcentaje sí sería inconstitucional. Solo dice que ese procedimiento es constitucional, pero si en Quintana Roo, por ejemplo, ponen el 15% del padrón de un distrito para contender por una diputación local, 15% del padrón.
Si en Querétaro se les ocurre poner el 30%, ¿cuál sería el problema? No habría ningún impedimento, porque no tenemos una tasación de constitucionalidad acerca de tener un parámetro claro para el legislador acerca de cuándo podemos hablar ya de un rango, un parámetro inconstitucional con esta regulación. De tal forma que la Suprema Corte ahí dice muchas cosas en esa sentencia y no es el único caso. Otro ejemplo sombrío en cuanto al porvenir de las candidaturas en este aspecto serían las 4 resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en juicios de revisión constitucional y juicio para la protección de los derechos políticos electorales, en los cuales, si bien en los votos particulares difieren un poco de lo que dice la Corte, como la Corte es la última instancia en materia constitucional electoral, pues el Tribunal Electoral en parte tuvo que hacer suyos los argumentos, aunque desde luego ellos expresaron que hay diferencias con estos criterios, es decir, ya hay un respaldo doble en relación con la legislación de estas candidaturas en los términos en los que en los 2 únicos estados en los que tenemos ya la experiencia de que ya están reguladas, se permite poner una serie de obstáculos casi imposibles de superar o que en la práctica van a ser en extremo complicado para los ciudadanos poder hacer válido ese derecho. Decían los clásicos, esto equivale a ser nugatorio el derecho de los ciudadanos para contender. No es provisorio entonces el panorama si pensamos en estas resoluciones, las de la Corte y las del Tribunal Electoral, con estos criterios, porque me parece que deja la puerta abierta a que los restantes estados del país tengan la tentación, ojalá que el caso de Querétaro no sea así, de poner tantos obstáculos como sea posible para que, si bien digan, pues está en la Constitución, claro, estamos de acuerdo en que sea así, en la práctica pongan tantos obstáculos que sea pues prácticamente imposible, insisto, para el ciudadano promedio hacer efectivo ese derecho. Maestro Uribe. Muchas gracias. La eficacia o el éxito de las candidaturas independientes va a partir de tener un marco normativo muy claro. Creo que lo que se ha expresado en esta tarde nos ilustra y nos da dando alguna luz y algunas luces preventivas de qué debemos hacer y qué no hacer, pero creo que el asidero final va a ser el marco normativo. 4 consideraciones yo diría que tienen que cuidarse en la norma. Cuidar los requisitos y mecanismos de registro de participación. Ya se ha mencionado, porque si ponemos requisitos que van más allá de esta situación aspiracional constitucional, pues se hace nugatorio, no tiene sentido. La otra parte es cuando los candidatos independientes tengan acceso a los medios de comunicación. Debemos de partir que toda contienda se rige bajo los principios de igualdad, de equidad. ¿Qué tiempo hay que darle a los candidatos independientes? Y por otro lado, ya en la parte de procesal, que nos tocará a los institutos electorales procesar esto, es cuántos candidatos independientes van a caber en la boleta electoral. Si no, va a ser un rotafolio de boleta electoral. Entonces hay que cuidar esta parte y creo que el marco normativo nos puede dar salida a eso. La otra parte es algo que hay que cuidar, el financiamiento. ¿De dónde se van a llevar recursos los candidatos independientes? Hay que generar un esquema, si es con recursos propios, si es con recurso público, cuál es la ruta, si es el instituto el que se los tiene que aportar. Todos estos detalles lo tendrán que definir en la norma los legisladores. Y la otra parte, si el candidato independiente no resulta triunfador, pues tiene que sujetarse también a las reglas de fiscalización, como todos los partidos políticos. Y se maneja información que, como un insumo, pues son los padrones, el listado nominal, y nosotros con los partidos políticos saben que los tienen que reintegrar nuevamente a la autoridad electoral. Entonces, este es el tema en el que se tienen que ocupar seguramente los legisladores para darnos una norma secundaria electoral muy depurada, muy definida, y que no nos lleve a esquemas como otros mecanismos democráticos de segunda vuelta que prácticamente ya se quitaron por su poca viabilidad. La segunda vuelta que existió en el estado de San Luis Potosí, que simplemente no resultó. Entonces,
Cuidemos, démosle forma a las candidaturas independientes. Hoy ya es una realidad, pero vamos a hacerlo bien y que no quede en una simulación constitucional y tengamos que regresar otra vez a los sistemas, a los régimen de partidos políticos. Cuidemos esta conquista ciudadana y que fortalezca a nuestra vida democrática. Muchas gracias. Gracias a todos. Y bueno, a continuación procedemos a ceder el micrófono para algunas preguntas por parte del auditorio. Tenemos unos minutos para ello. Gracias, por favor, no sé si nos puede ayudar. Aquí están. Su nombre, por favor, y la pregunta. Ahí está. Martín Arango. Perdón, adelante. Sí, Martín Arango. Mi pregunta va para el ingeniero Cloutier. Bueno, antes de cualquier otra cosa, expresarle mi respeto a usted y sobre todo pues, a su señor padre, que fue sin duda alguna un pilar de la democracia en este país. Comentarle que me parece un tanto injusta la apreciación que hace en relación a los partidos políticos. Si bien es cierto, en todos existen cúpulas de poder, también lo es que todos tienen métodos distintos para seleccionar a sus candidatos. Y qué mejor ejemplo decir que hay partidos más democráticos y más ciudadanos que otros, que el ejemplo suyo, que fue diputado federal sin ser militante de un partido político. Pero bueno, mi pregunta va en el sentido de lo siguiente: al igual que usted, coincido en que, como decía su padre Maquio, esto ya nadie lo va a parar. ¿Qué métodos deben de escoger o qué candados deben de elegir los legisladores al momento que regulen las candidaturas ciudadanas? Porque yo ya veo en la práctica, en el ejercicio, a los partidos políticos viendo como un botín político a los candidatos independientes, candidatos que pueden estar legitimados por la ciudadanía y que en consecuencia los partidos políticos se quieran aprovechar de ello. ¿Qué candados debemos de poner en la legislación para que los partidos políticos no se adueñen de los candidatos independientes? Caray, me suena complicado entender el concepto, por un lado, de partidos políticos adueñándose de candidaturas independientes, cuando la teoría debe de ser que los partidos políticos busquen tener a sus mejores candidatos. Entonces, me cuesta trabajo entenderlo. Yo soy más un liberal, creo que hay que dejar de razonar en términos de candados. Aquí ya se ha mencionado el fantasma de dinero ilícito, se habló de delincuentes posibles en las candidaturas independientes, queriendo dejar entrever la posibilidad del crimen organizado metido en las candidaturas independientes, como si ese riesgo no existiera actualmente en los partidos políticos. Yo vengo de un estado como Sinaloa. En Sinaloa sabemos de este asunto, le entendemos a la Junta. Y te digo, lo más grave no es cuando alguien, como le llamamos nosotros, buchón, pretenda ser un candidato independiente y pueda ser señalado de sus vínculos con el crimen organizado. Lo grave es cuando lava nombre a través de un partido político, porque entonces la gente ya se empieza a cuestionar, oye, pues a lo mejor no es cierto. ¿Por qué? Pues trae el aval de tal partido. Y curiosamente, en el caso de Sinaloa, es uno de los partidos mayoritarios el que está otorgando el aval a ese perfil de personajes. Entonces, cuidado. Yo tengo muchas dudas, insisto, y yo creo que hay que dejarle de tener miedo y ese razonar de candados para luego violarlos y luego establecer. O sea, hay que perderle miedo, hay que dar libertades. Hay que permitir que el mexicano ejerza sus libertades. ¿Qué candados? Fiscaliza, es decir, fiscaliza los recursos. Yo sugería, por ejemplo, que a los partidos políticos hay que quitarle el recurso público para gasto corriente.
sígueselo dando para gasto electoral, para campaña. Pero a gasto corriente, ¿a ti te da la gana pagarle el sueldo a este señor Madero? ¿Te da la gana pagarle el sueldo a Camacho? ¿Te da la gana pagarle el sueldo a Zambrano? A mí no. Me duele, pero hasta el alma está pagando el sueldo. ¿De veras? Como lombriz con salsa revuelta. De estarles pagando el sueldo a ellos. Yo creo que hay que quitar el gasto corriente a los partidos, que vivan de las aportaciones de sus militantes. Eso los va a orillar a vincularse con la sociedad precisamente. Y por otro lado, te digo yo, dejarle de tener miedo. Que haya candidatos independientes, cuantos, los que sean necesarios, si la gente no es tonta tampoco. O sea, el que no va a entrar a robar y hacer negocio y lucrar con la política, déjame decirte que la política cuesta. Al que no entra a hacer negocio con ella. Cuesta. A mí en lo particular me cuesta. Y mucho. Hay un costo de oportunidad. Si el mejor activo de mis negocios soy yo, el tiempo que le dedico a la política es tiempo que debo dedicarle a mis negocios. Y hay un costo de oportunidad alto. Y los negocios son celosos. No les gusta que los compartas. Entonces, te digo, si te vas a meter en serio en esto, hay un costo serio y tiene que costar. La democracia cuesta en un país. Los mexicanos tenemos que atrevernos. Yo no creo en ese tema de candados. Te lo digo con toda honestidad. O sea, de estar siempre queriendo ver fantasmas. Los fantasmas ya están adentro. Con todo respeto, disintiendo contigo, sí hay problemas muy serios en la partidocracia. Tan es así que no soy el único que tiene mala imagen de ellos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que esto sería para el diputado Casillas. A mí me parece que es clave, como comentaban ahorita, la regulación, o sea, cómo se va a manejar en el Estado, los requisitos y lo que tiene uno que llenar, digo uno, no que yo lo quiera hacer, la persona que quiera participar, lo que tiene que cubrir para poder ser un candidato. No sé si esto lo vaya a hacer por iniciativa del gobernador y lo tenga que presentar el gobernador al legislativo o a través de los mismos diputados o vaya a ser una mezcla de autorización de ambos, pero ahí me parece claro cómo vayan a ser esas regulaciones. Y también algo que siempre me hace mucho ruido y que me parece que va con esta regulación es los presupuestos con los que cada candidato a los que tiene derecho para poder participar. Y algo que yo maquino acá en mi cabeza es: si la democracia es buscar las mismas oportunidades para todos los candidatos, pues ¿por qué no se busca dar el mismo presupuesto a los diferentes candidatos? Es algo que me hace un poquito de ruido, pero no nada más queda ahí. Yo dije, y si hay un presupuesto para un candidato de un cierto partido y para otro de otro partido y para otro, y a lo mejor uno para un independiente, ¿por qué en lugar de regularlos al más caro, por qué no lo regulamos al más barato? De tal manera que no se vea como un negocio, sino que se vea como un interés realmente de servir a la sociedad y no de servirse de ella. Gracias, diputado Molina. Muchas gracias. Mira, si tuviera la varita mágica ahorita te lo describiría por completo. Sin embargo, bueno, primero debo apuntar y reconocer que el derecho de iniciativa tiene tanto el gobernador como los legisladores, y para esta materia el Instituto Electoral, así como los partidos políticos. Pero no hay mucho que explorar. Yo creo que la palabra secreta es equidad, igualdad. Es decir, a ver, hoy ¿cómo está regulado? Hoy hay un principio de equidad y de proporcionalidad, y está en referencia al porcentaje de votación obtenido en la inmediata elección anterior. Bien, sin embargo, me vas a decir, bueno, es que el ciudadano apenas se va a registrar por primera vez, no tiene un resultado de una elección inmediata anterior, no hay un referente. Sin embargo, no digo que así sea, pero podría ser
los criterios que utilizas para un partido nuevo. Si es un partido de reciente creación, le asignas ciertas condiciones y ciertos requisitos, podrías, no digo que así vaya a ser, es un sistema que, insisto, no tengo la varita mágica, ni soy el único que lo va a decidir. Finalmente somos 25 integrantes del Poder Legislativo, del Congreso del Estado de Querétaro, que terminaremos decidiendo. Pero son algunos de los criterios. El que sí no puede variar, insisto, es equidad, igualdad, proporcionalidad. Nos está pidiendo el ingeniero que si me permiten un minuto, después será una pregunta más. Por favor, gracias. Hay dos grandes corrientes en esto. Los que creen que tienen que dársele recursos públicos a los candidatos independientes y los que creemos que no debe dársele recursos públicos a los candidatos independientes. Los que creen que deben dársele recursos públicos están tratando de elevar los requisitos para ser candidato independiente, subiendo el saxo. Y los que creemos que no debe haber recursos públicos, creemos que hay que bajar los requisitos. Ese es el gran debate. En el caso concreto de Zacatecas, del cual ya dijo el señor Valdés Zurita que sería el laboratorio para el país para el 2015, no le dieron recursos públicos y le pusieron bien altos los requisitos. En otras palabras, a tratar pues de que eso no funcione. Ahí está el debate. Yo tengo la tesis de que ahorita si tú quieres hacer un donativo a una institución de beneficencia, te otorga un recibo deducible si se registró y cumplió con ciertos requisitos para extender recibo deducible. Yo creo que las aportaciones a la política deberían de ser deducibles de impuestos. Es una manera indirecta de que el Estado aporte recursos a la política. Pero además permitiría que Hacienda fiscalice. Y si Hacienda fiscaliza, nos vamos poniendo tranquilos todos los mexicanos. ¿Me estoy explicando? Ahí la dejo para Gracias. Una pregunta más que suplicamos sea concreta y posteriormente quienes quieran hacer alguna pregunta les suplicamos la pueden hacer llegar por escrito anotando su nombre a quien está dirigida y bueno, nos comprometemos a que los asistentes responderán a ellas. Una pregunta más, por favor, no sé por ahí, si me ayudas a levantar la mano, adelante. Mi nombre es Diego Romero y el ingeniero Curutier hablaba de que las candidaturas independientes eran un derecho humano. Entonces, yo quisiera que de favor me explicara desde el punto de vista filosófico por qué se considera un derecho humano, desde el punto de vista jurídico, por qué considera que hay un derecho fundamental a ser candidato independiente, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya estableció que es un derecho de participación política de configuración legal. Es decir, no entiendo dónde está el salto argumentativo, es decir, que el derecho de participación política, que si es un derecho humano, se jala a la candidatura independiente para también integrarla a un derecho humano. Lo que pasa es que yo dije que el derecho humano es el derecho de participación política. ¿Sí me explico? Yo dije, el derecho humano es el derecho de participación política. Y las candidaturas independientes es un mecanismo posible para ejercer el derecho de participación política en su vertiente pasiva. ¿Sí me estoy explicando? Pero el derecho humano es el derecho de participación política. Ese es el derecho humano. Y de hecho, no lo invento yo. El JDC 612/2012, promovido por un servidor que fue resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral, precisamente decía, sobre la base de que el derecho de participación política en su vertiente pasiva, derecho a ser votado, es un derecho humano de configuración legal. Esto lo dice el Tribunal Electoral, no lo digo yo. ¿Sí me explico? El Tribunal Electoral dice que es un derecho humano de configuración legal. No sé si me estoy explicando. Lo que yo no entiendo es dónde está el salto para decir entonces que la candidatura
candidatura independiente es un derecho humano. No, es que yo no dije que la candidatura independiente es un derecho humano, dije que un derecho humano es el derecho de participación política. Y la candidatura independiente es una vertiente posible para ejercer en su versión pasiva el derecho humano de participación política. Voy a tratar de hacerte una analogía. En el marco del derecho de acceso a la información, las leyes de acceso a la información, ¿sí? La ley de acceso a la información o la accesibilidad a la información está enmarcada en el derecho a la información. El derecho a la información es un derecho humano y la accesibilidad a la información, el acceso a la información es parte inherente de ese derecho humano. No sé si me estoy explicando. De manera que la ley de acceso a la información pública en la vertiente de los ciudadanos es un derecho y en la vertiente de las autoridades es una obligación de rendición de cuentas. Entonces, haciendo una analogía de esto, repito, el derecho humano, así como en el otro, el derecho humano es el derecho a la información, aquí el derecho humano es el de participación política. Y la candidatura independiente es una posible vertiente para ejercer ese derecho. ¿Sí me estoy explicando? No sé si soy claro. O sea, dejando claro, yo no dije que la candidatura independiente es un derecho humano. El derecho humano, por eso lo empecé diciendo, lo primero que tenemos que entender es que el derecho humano es el derecho de participación política. Y ese es un derecho humano. Pero no van a tratar una candidatura independiente o en general el derecho humano de participación política, no lo van a tratar. El problema de México en su constitución es que no regula constitucionalmente este derecho pasivo, este derecho a ser votado, nomás lo enuncia, pero no lo regula en la Constitución. Entonces, a la hora de bajarlo, existen N alternativas, como se señala, porque es de configuración legal. Y una alternativa es las candidaturas independientes. Pero si tú no lo ves en el marco del derecho de participación política, en el marco de un derecho humano, no lo vas a normar con criterios de derecho humano, que es lo que deberíamos de estar haciendo ahorita. El señor ya nos habló de la equidad, pero yo te digo también de criterios que establece la propia comisión, como el criterio de razonabilidad, el criterio de racional y proporcional, el principio pro persona, que son criterios obligados que deben normarse a la hora de querer regular una candidatura independiente. Debes de tratar de interpretarlo en la manera más amplia para ejercer el derecho de participar y no de manera restrictiva. Por eso no estuve de acuerdo con el compañero que quiere restringir, cuando lo que se trata es, si lo entendemos como parte de un derecho humano, entonces plantearlo en el principio pro persona e interpretarlo para que sea de la manera más amplia que favorezca a las personas. No sé si me expliqué la idea. ¿Sí? Y lo dice, insisto, el propio tribunal en ese JDC 612 que promovió un servicio. También lo dice el IFE en su resolución que me dio a mí y a todos los que aspiramos a registrarnos. Dice también debe interpretarse de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales, favoreciendo una interpretación más amplia hacia las personas en forma progresiva, por lo que bajo esa óptica y a fin de proteger ese espectro jurídico, se requiere además establecer en la ley las calidades como las circunstancias, condiciones, requisitos o términos para su ejercicio por parte de los ciudadanos y las ciudadanas. Es decir, desde el instituto ya hablan de ese principio pro persona al que estoy haciendo referencia. Y si lo vemos como en el contexto de un derecho humano, vamos entonces a buscar que se respeten los principios y derechos que deben regir a los derechos humanos. El propio artículo primero de la Constitución, con la modificación que existió, establece que es responsabilidad de las autoridades vigilar, proteger, en fin, vienen todos los términos habidos y por haber, garantizar, etcétera, por parte de la autoridad es una obligación, los derechos humanos. Entonces, el derecho de participación política, en mi opinión, el problema es que la Constitución mexicana regula constitucionalmente el sistema de partidos y no regula el derecho de participación política. No sé si me explico la diferencia. Muchas gracias. A continuación, el maestro Luis Eduardo Valverde hará entrega de reconocimientos a los participantes. Les recordamos que quienes
Gracias. Una pregunta, por favor, por escrito. Y nosotros Yo quiero invitar al licenciado José Vidal Uribe que nos acompañe para hacer la entrega de los diplomas. También a Jorge Lomelí, presidente de la legislatura del Estado de Querétaro, para que nos acompañen a la entrega de los diplomas. Agradecer a todos su participación y empezaremos. El primer reconocimiento será para el ingeniero Manuel Gutiérrez. Muchísimas gracias por todo. El diputado Polinar, por favor. Bueno, el siguiente reconocimiento es para el maestro Martín Silva Vázquez. También se le otorga reconocimiento al maestro Jesús Uribe Cabrera. Es decir, el reconocimiento está firmado por el señor rector de la Universidad de Anáhuac, el maestro Luis Eduardo Alberto Montemayor. Gracias, maestro, y el diputado Polinar. Gracias. Y el último reconocimiento y agradecimiento es para Magdalena Herrera, que fue la mujer Hernández, perdón, que representó aquí al sexo femenino, que lo hizo bastante bien en la dinámica. Muchas gracias. A nombre de la Universidad, de la Facultad de Derecho, a ver si nos podía regalar alguna de Papel en blanco,